Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Jueves 16 de junio de 2016. ¿Cómo están? Qué gusto, qué placer saludarles a ustedes a esta hora. Agradeciendo como siempre a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Gracias por sintonizar este programa que se transmite desde luego a las 6:30 de la mañana y por supuesto también, recuerde, estamos en nuestro reprise 8 de la noche por Canal 19. Así es que desde ya, bienvenidos. Vamos inmediatamente a agradecerles a ustedes también la fiel preferencia a nuestra programación. Somos Cadena Megavisión, canales 15, 19 y 21, cubriendo todo el territorio nacional. Hoy, jueves, está con nosotros en nuestros estudios el secretario de Comunicaciones, Eugenio Chicas, a quien le doy la más cordial bienvenida. Eugenio, bienvenido. Muchas gracias, Ernesto. Buenos días también a todos los televidentes de Canal 21. Gracias por esta oportunidad. A ver, ante las recomendaciones de Naciones Unidas para que el gobierno en su combate contra la delincuencia respete los derechos humanos, las autoridades salvadoreñas salieron al paso para decir que no hace falta que se los digan. Estas declaraciones, por cierto, se dan en un contexto de una lucha frontal donde algunos sectores sospechan o denuncian posibles arbitrariedades y abusos, incluyendo la posible existencia de grupos de exterminio. Este será un tema que vamos a abordar precisamente a lo largo de esta hora y media con nuestro invitado. Además, sumaremos las declaraciones que también ha hecho a este tema el embajador de Alemania en nuestro país, quien dijo que militarizar la seguridad pública es un riesgo, y esto lo hizo en el contexto del lanzamiento de este grupo de reservistas que obviamente se incorporan a las tareas de seguridad. Además, esperamos hacer un abordaje de varios temas de interés económico. Por cierto, una reacción en torno a la posición de Fusades, que ayer, por cierto, lo dijo en este mismo programa sobre advertir o reiterar la advertencia de que en el país hay graves problemas fiscales. Así es que serán temas que vamos a sumar, y también lo que tiene que ver con el foro de Sao Paulo, donde el día de ayer, precisamente en la Asamblea Legislativa, se generó un debate entre las fracciones en torno a algunos aspectos que se dicen alrededor de este tema. Así es que serán temas muy importantes. Lorena Melara, nos vamos contigo para poder establecer obviamente la comunicación pertinente que nos va a ayudar a entender y comprender mejor el tema con nuestro invitado este día. Adelante. Gracias, Ernesto. Buenos días para ti y para el secretario de Comunicaciones de la Presidencia. Para situar mejor en un contexto, recordemos que el reciente martes fue desplegado el primer contingente de reservistas de la Fuerza Armada, un grupo de 400 soldados que se suman a otra cantidad similar de policías para apoyar las tareas de seguridad pública. Veamos. Han sido llamados para defender al pueblo. Sin embargo, contando que su naturaleza es otra, los procedimientos en seguridad pública se prestan a señalamientos. Hay ciertos peligros, eso ha mencionado el Procurador de Derechos Humanos, y hay que enfrentar estos peligros para evitarlas. Hay que respetar los derechos humanos, hay que evitar militarizar la política de seguridad. Y el tema principal, según lo establecido en el Plan Nacional, es la prevención de la violencia. Y tenemos que volver a este principio. Pero los lineamientos son claros, según las autoridades, que justifican el acompañamiento de la Fuerza Armada en las actuales circunstancias. Están preparadas, no solo en la actuación para apoyar a la Policía Nacional Civil, sino también con el conocimiento necesario para garantizar el pleno respeto de los derechos humanos. Impacientes por sentir la inmensa satisfacción de proteger a la señora que vende comida, al joven repartidor de pan, a las señoras de los mercados, en fin, al pueblo laborioso. Iniciadas las medidas extraordinarias, el gobierno firmó un compromiso con la Procuraduría de Derechos Humanos para garantizar un accionar apegado a la ley.
Ernesto, de acuerdo a las autoridades, en los próximos días estaría listo otro grupo de 600 soldados, un tema que le está generando al Estado una importante inversión económica. Con esto vuelvo al estudio para el análisis de este y otros temas de país. Bien. Adelante. Gracias, Lorena, por ese dato importante, a la cual vamos a sumar, obviamente, la discusión que vamos a tener este día con el secretario de Comunicaciones, Eugenio Chicas. A usted quiero invitarlos, como siempre, para que me acompañen @diálogo21, @Neto López Radio, las dos cuentas en Twitter, para que participe y pueda formular sus comentarios y preguntas, obviamente, a la discusión que vamos a sostener con nuestro invitado a lo largo de esta hora y media. Nuevamente, gracias por acompañarnos. Ayer la circulación de un comunicado del Foro Sao Paulo en la que, entre otros aspectos, critica la posición de los partidos de derecha que asumen más un papel de tropiezo a la hegemonía de los gobiernos de corte y de izquierda, generó un intenso debate en la Asamblea Legislativa. ¿Hay una explicación en torno a esto y sobre todo en el marco de la celebración del tercer encuentro, de la cual el país va a ser sede la próxima semana, secretario? Bueno, en primer lugar, recordemos que el Foro de Sao Paulo es uno de los más prestigiados espacios de debate político, de debate ideológico en América Latina, que es donde se juntan todas las izquierdas. Nos juntamos todas las izquierdas para debatir acerca de los grandes problemas que se viven y cómo desde la perspectiva de la izquierda se contribuye a la solución de esos grandes problemas. A lo largo de la historia, el Foro de Sao Paulo se ha convertido en una plataforma que contribuye de manera activa a encontrar soluciones. No es la primera vez que se celebra en El Salvador el Foro de Sao Paulo, uno de los foros más destacados en nuestro país fue precisamente en el año 96, o sea, hace 10 años, se llevó a cabo uno de los foros y precisamente pues El Salvador de entonces a hoy ha acumulado mucha experiencia, ha acumulado también no solo como país, sino como fuerza política de izquierda. Hoy tenemos más elementos que contribuir en ese debate político ideológico que busca, que trata de proponer soluciones a los grandes problemas de América Latina. A este cónclave se dan encuentros importantes fuerzas de izquierda, no solo de América Latina, sino del mundo entero. Que El Salvador sea sede de este encuentro es un motivo de mucho prestigio para el país, más allá del debate político ideológico que eso pueda generar o de las molestias que pueda generar para quienes piensan diferente, pero yo creo que nuestro país ha avanzado en democracia, en pluralidad, y por lo tanto el respeto debe de estar presente. Igual El Salvador en distintos momentos ha sido sede de encuentros de la derecha de América Latina o de otros espacios, y eso de la misma manera es respetable, ya que este país ha avanzado mucho en democracia, en pluralidad. Hoy nos hace falta avanzar en tolerancia. A ver, algunos síntomas previos a este encuentro, Eugenio. Este documento, este comunicado que circuló o que anda circulando, califica a los partidos políticos, decía, de crear una oposición destructiva, particularmente, ¿no? ¿Es ese el papel que de alguna manera puede calificar a los partidos de derecha en nuestro país? Yo creo que eso lo podrán explicar mejor los personeros de nuestro partido, el FMLN, porque este es un evento que se maneja como partido, como FMLN. Mi representatividad es de gobierno, por lo tanto dejaría en manos del partido ya los detalles de cómo este importante encuentro va a caracterizar no solo aspectos de la vida político nacional, internacional, el debate en las fuerzas político-ideológicas, lo dejo en manos de ellos, pero sí señalo de que el hecho de que nuestro país sea punto de encuentro de este foro tan importante, pues nos ubica a nivel internacional como un país democrático, como un país muy sólido y como un país que también está abierto a la exploración de nuevas ideas
que, insisto, contribuyan a encontrar soluciones a los graves problemas de América Latina y de cualquier país de la región, incluido el nuestro. A ver, ¿me quieres decir que no hay nada que temer o verse asustado con la realización de este encuentro? Es el tercero que realizan en nuestro país, ¿verdad? Yo creo que quienes se asustan es quienes no están precisamente acostumbrados a la tolerancia, no están acostumbrados al debate, no están acostumbrados a que nuestro país, desde los acuerdos de paz, cambió y hoy somos un país abierto. A ver, ¿no tiene por qué afectar las relaciones de comunicación que existen entre el gobierno y los partidos políticos para iniciativas importantes de país? De ninguna manera el foro no afecta en este sentido porque los posicionamientos respecto a la política interna desde el gobierno están formulados, el partido también tiene un claro posicionamiento programático, entonces yo diría que no hay que tenerle temor al debate, no hay que tenerle temor a las definiciones ideológicas, porque, insisto, este país ya hace rato se ha venido consolidando como un país plural. Todo foro siempre tiene una agenda en común a tratar dentro de ese encuentro de partidos. ¿Habrá algún impacto político que tenga la discusión de esa agenda hoy en el marco de esta celebración en nuestro país? Bueno, siempre todo el debate tiene un impacto político porque obviamente ese es el sentido del debate, formular tesis, formular ideas, formular propuestas. No es la primera vez que se realiza un encuentro como este en nuestro país. Ya ha habido encuentros en el país, ha habido encuentros en México, ha habido encuentros en Nicaragua, ha habido encuentros en Brasil. De hecho, el Foro de Sao Paulo lleva su nombre porque tuvo por origen la ciudad de Sao Paulo en Brasil. Desde entonces se ha venido expandiendo como punto de encuentro de las izquierdas en América Latina y como punto de encuentro también de la izquierda a nivel mundial, ya que, por ejemplo, a un evento como este es usual que participe, por ejemplo, la izquierda que viene desde Vietnam, desde latitudes muy distantes, pero donde también se construyen soluciones a los grandes problemas. El objeto de un encuentro como este precisamente es poder comparar experiencias, soluciones, opciones, alternativas a los grandes problemas que están vinculados al desarrollo económico, al combate de la pobreza, a poder encontrar nuevos mecanismos que contribuyan al debate dentro de los países, sobre todo con la idea de fortalecer nuestras democracias. A ver, hacía la reflexión pertinente y perdón un poco por el enfoque introductorio que estamos teniendo del programa, pero me parece que era interesante abordarlo precisamente porque es un evento que va a reunir obviamente a una gran cantidad de partidos políticos de izquierda de Latinoamérica. Estarán representaciones muy importantes de políticos y esto de alguna manera tiene que ver precisamente con el impacto que pueda tener el desarrollo de una agenda y particularmente las relaciones con los partidos de oposición en nuestro país. Por eso yo hacía la reflexión si esto de alguna manera vendría a afectar un poco las relaciones cordiales que tiene el gobierno con los partidos, sobre todo porque hay una agenda de país también propia para poder ser discutida, analizada y aprobada de iniciativas en la Asamblea Legislativa, secretario. De ninguna manera un encuentro como este no marcará distancias con las fuerzas políticas. Por ejemplo, precisamente una de las experiencias más sólidas del FMLN como fuerza de gobierno, como partido de gobierno, ha sido precisamente el mostrar cómo el diálogo, las soluciones políticas, las negociaciones han sido parte integral de una estrategia que ha sido muy efectiva para el país, no solo para nosotros como izquierda. De hecho, por ejemplo, el éxito del proceso de paz en El Salvador parte de esa visión política de amplitud, de ver en el diálogo un mecanismo no solo táctico, sino estratégico para poder encontrar, aportar a las grandes soluciones. En este mismo periodo, por ejemplo, en que somos gobierno, hemos podido aportar, por ejemplo, la creación del espacio del Consejo Nacional por la Seguridad, del Consejo Nacional por la Educación, del Consejo por el Crecimiento Económico, son muestra de esa visión, de esa estrategia gubernamental que tiene un sólido respaldo partidario del FMLN en torno a que es el diálogo,
es el entendimiento, la gran ruta para construir soluciones. Eso también ha quedado evidenciado en el diálogo que el presidente de la República ha iniciado con la gremial empresarial ANEP, con la que en el periodo anterior, ante la cerrazón del anterior liderazgo, no hubo oportunidad de construir una ruta de entendimiento. El presidente, como lo señaló oportunamente, al nomás eligiera la nueva dirigencia de ANEP, él tomaría la iniciativa de iniciar los contactos, y fue así. El presidente fue directamente a la gremial ANEP, y eso es una muestra precisamente de ese espíritu. Hoy que ha habido problemas en Venezuela, por ejemplo, la postura de nuestro gobierno también ha sido coherente, ha sido la misma, que sea el diálogo, y hay un diálogo estimulado por la OEA, donde expresidentes como el expresidente de España, por ejemplo, Rodríguez Zapatero, Martín Torrijos de Panamá, Leonel Fernández de República Dominicana, se han constituido en una delegación internacional que está mediando en ese proceso de Venezuela, y nuestro país es muy activo en ese sentido. Lo hemos hecho también con las negociaciones de Colombia. Entonces, por lo tanto, este gobierno, este partido de gobierno, hemos sido coherentes, y nuestra experiencia es muy sólida respecto a que los entendimientos con todas las fuerzas del abanico político ideológico de centro, de derecha, están abiertos para el entendimiento, y esa es una experiencia viva, muy importante, muy concreta para un cónclave como el que se va a desarrollar en El Salvador. Insisto, es importante que nuestro país haya sido seleccionado como sede del Foro de Sao Paulo, porque esa es una muy buena oportunidad para que nuestra visión política de diálogo nacional y también nuestra visión social, Ernesto, porque en esto nuestro país tiene mucho que aportar, grandes programas, por ejemplo, como es el Ciudad Mujer, por ejemplo, que hoy es objeto de estudio de la comunidad internacional. Pues este es un aporte a la gobernabilidad, y es un aporte también para otros países. De la misma manera está siendo estudiado por la comunidad internacional el Consejo Nacional por la Educación, el Consejo Nacional por la Seguridad. O sea, como país tenemos mucho que exhibir, mucho que mostrar, y ese espacio, el Foro de Sao Paulo, será un buen espacio de encuentro, una buena oportunidad. Interesante escuchar, qué bueno escuchar, cuidar de ese diálogo político para beneficio del país, ¿no? De la cual en programas anteriores y en los debates que se han generado en torno al tema de la seguridad, se ha visto con muy buenos ojos el que todos los partidos políticos hayan logrado consensos para apoyar al gobierno y lograr establecer iniciativas que ataquen frontalmente el tema delincuencial. Quizás solo para cerrar ya este ciclo en lo particular, ayer decía Mario Ponce, no entiendo cómo el FMLN nos pide apoyo para algunas iniciativas, pero por otro lado nos está calificando de oposición destructiva. Bueno, yo creo que quien se ubique en el plano de la oposición destructiva es quien juegue ese papel. Por ejemplo, ¿quién podría ser una oposición destructiva en este país? Quienes conectan con la violencia. O sea, yo creo que por sus frutos los vamos a conocer. Por ejemplo, el señor alcalde de Apopa lo ubicaría claramente como esa oposición destructiva. Yo dedico un artículo, yo escribo cada semana en el diario El Mundo, y dedico el artículo de este día martes precisamente a quienes construyen y a quienes destruyen. Y en eso hago una comparación. Por ejemplo, uno puede ver la oposición que realiza Arena desde la alcaldía de Cojutepeque con la alcaldesa Guadalupe Serrano, que es una oposición constructiva. Cojutepeque se caracteriza, la semana pasada estuvo de visita, por ejemplo, el Consejo Nacional de Seguridad, y una maravillosa exposición, o sea, un orgulloso Consejo Municipal que es plural, dirigido por la señora Guadalupe Serrano, que es militante activa de Arena. Arena ganó esa municipalidad, y donde se desarrolla de manera exitosa la articulación de ese Consejo Municipal con instituciones de gobierno, con la cooperación
internacional con las comunidades, cooperan con la policía, cooperan con las labores de prevención, un consejo sumamente exitoso, yo diría un buen modelo de oposición, de una oposición constructiva que construya, que edifica en el desarrollo nacional. En el espejo vemos al otro lado de la moneda al señor Elías Hernández, alcalde de Apopa, también electo por el Partido Arena, que hizo de la alcaldía de Apopa un antro de los criminales, un antro de la delincuencia. Se dice, según la investigación que realiza la Fiscalía, que desde Apopa se entregaba $10,000 mensuales a los grupos criminales, que vehículos de la alcaldía eran utilizados para cohonestar el crimen, para infraestructura de la alcaldía era utilizada también para planificar actos criminales, combustible de la alcaldía, recursos de la alcaldía, armas que se investiga que se les habrían entregado a estos grupos criminales, apoyo del cuerpo de agentes municipales también de Apopa. Ese es un modelo contrario, un modelo destructivo de oposición. Entonces yo creo que cada quien se sitúa en ese sentido y en el país ha habido una oposición que ha contribuido. Por ejemplo, hoy las medidas extraordinarias de seguridad se están convirtiendo aceleradamente en un esfuerzo de interés nacional. Por ejemplo, el financiamiento fue avalado por la unanimidad de los partidos del FMLN, de Arena, del PCN, del PDC, de Gana, absolutamente de todos. Entonces yo creo que cada quien se ubica en el lugar donde cree que le corresponde. Y en ese sentido creo que este país tiene una oposición muy constructiva y hay ciertas ovejas pues que se han descarriado y por eso también hemos insistido que la Fiscalía General de la República debe de estar muy atenta precisamente en el caso de algunos gobiernos locales, además, donde podría estarse dando las señales que se dieron en el municipio de Apopa. A ver, tomando como referente ese ejemplo que usted nos trae de Apopa, secretario, igual investigación debe de apuntar entonces hacia otras alcaldías, como lo dice, y particularmente a Ilopango, como lo dijo recientemente. Yo señalaba efectivamente que debemos de estar muy atentos, que nuestras autoridades deben de estar leyendo las señales, porque en el caso de Apopa yo recuerdo que a mí me tocó en varios espacios denunciar cuando, por ejemplo, locales de este partido de oposición estaban siendo utilizados por grupos criminales para velar, por ejemplo, incluso a criminales que habían participado en delitos como fue asesinatos de policías en Apopa. Señalamos ya habíamos denunciado de que grupos criminales estaban utilizando la infraestructura de la municipalidad y la actitud fue negar esos hechos, negar esos hechos. Por eso en este sentido, porque era usual ver grupos criminales que accedían bajo cualquier cobertura de diálogos, de entendimientos, de pactos a esa alcaldía. Y bueno, si ese fenómeno se pueda estar dando en otras municipalidades, y yo señalaba, bueno, hay que mantener el ojo puesto incluso en alcaldías como la de Ilopango, pues para asegurar que no ocurran hechos lamentables como el de Apopa. Pero esa es labor de nuestras autoridades, investigar si pueda o no darse algún tipo de ilícito que pueda poner en riesgo a nuestras comunidades. ¿Por qué directamente en el caso de la alcaldía y del alcalde Ruano de Ilopango? Te lo voy a explicar por qué. Porque, por ejemplo, mientras el señor Velado, que es el todavía presidente del COENA de Arena, señaló que pedía disculpas a los pobladores de Apopa por los graves hechos que habían acontecido en ese municipio derivados de la actuación de este Consejo Municipal, el señor Ruano realizaba actividades de solidaridad con las personas que han cometido delitos desde esa municipalidad y eso fue abierto, o sea, las actividades que el señor Ruano realizó, o sea, mostrando su apoyo, su solidaridad con quienes se investiga, están vinculados a hechos delictivos y están en la lupa de la Fiscalía General de la República. Entonces, esa extraña solidaridad, mientras desde su partido
el máximo dirigente de su partido se distancia y le pide disculpas al pueblo, a la población de Apopa por esos graves hechos. Entonces yo creo que al menos investigar qué pueda estar ocurriendo es pertinente. O sea, eso, si hay o no delitos, eso le corresponderá a las autoridades determinarlo. Y yo creo que en ese sentido la apertura desde toda municipalidad es muy importante. A ver, sobre este tema en particular, secretario, de alcaldías posiblemente vinculadas o relacionadas con grupos criminales, el Partido Arena y algunos de sus dirigentes han salido al paso diciendo que les parece extraño que la Fiscalía en su momento esté más apuntando sus investigaciones a alcaldías que están siendo gobernadas por el Partido Arena y no precisamente a alcaldías que son gobernadas por el Partido FMLN. ¿Qué piensa? Lo que pasa es que ha sido tan abultado el caso de Apopa. O sea, yo diría que es normal, es lo menos que podía haber hecho la Fiscalía General de la República, porque a ojos de todo mundo lo que ahí estaba pasando es horrendo. O sea, si eso era abierto de que grupos criminales hacían uso de esa municipalidad, y por eso señalamos, por ese acceso de grupos criminales a la municipalidad, es que señalamos que debe de ponerse la atención en todas las municipalidades y particularmente en aquellas que están dando ese tipo de señales. Por ejemplo, Apopa era un caso muy abultado y donde pues yo vi hasta diputados de ese mismo partido que se acercaron a mostrar su solidaridad y claro, poco a poco salieron espantados cuando vieron la gravedad del hecho de Apopa. O sea, que el taller pagado por la municipalidad de Apopa sirviera para darle mantenimiento a los vehículos de criminales de pandillas, que el combustible de la municipalidad sirviera, financiado por los impuestos municipales, sirviera para poner combustible a vehículos de criminales, que armas adquiridas por las municipalidades, según se investiga, según se ha dicho públicamente en el procedimiento fiscal, se investiga que pueden haber ido a parar a grupos de criminales, pues es un hecho sumamente grave. Entonces, yo creo que cualquier fiscal tendría que poner atención a hechos graves como esos, y yo creo que en este sentido vivimos en un país que tiene un alto nivel de desarrollo de los medios de comunicación, y yo te podría comparar con otro caso. Por ejemplo, a mí me pareció, y lo dije oportunamente, formidable el destape que hizo un medio de comunicación respecto a presuntas irregularidades en una autónoma donde se suponía de que dinero se estaba utilizando para algún consumo alcohólico, por ejemplo, y que ya hubo hasta una devolución de dinero, y yo creo que eso es extraordinario para ponderar con otro caso. ¿Es ejemplarizante regresar el dinero o es aceptar el haber cometido un delito? Eso lo deben de establecer, ¿sí? Eso lo debe de establecer la investigación, precisamente. Pero que haya una devolución de dinero, obviamente es un reconocimiento de que hubo un hecho que no estaba bien. Pero a lo que yo quiero llegar es al hecho de que un medio de comunicación haya tenido la capacidad de poder señalar, mire, ahí está ocurriendo algo que no va bien con la política de austeridad de gobierno, no va bien con las normas con las que se debe de desempeñar una institución del Estado. Para ponderarte ese hecho, pues, que yo creo que vivimos en un país diferente, en el que los medios de comunicación, la sociedad, debemos de estar atentos a este tipo de situaciones. Por lo tanto, lo que ha ocurrido en Apopa, yo creo que las propias comunidades, para eso existen los teléfonos y los medios de comunicación, para denunciar cualquier irregularidad que la población advierta que pueda estar ocurriendo, así o como ocurrió en Apopa, en cualquier otro espacio. Así es. Y ya vamos a hablar quizás más a profundidad sobre el tema que tiene que ver con los planes de austeridad que el gobierno mismo impulsa. A ver, regresando y tomando como referente el tema de Apopa, en otro medio de comunicación, el alcalde Ruano del municipio de Ilopango
habla precisamente que sobre este tema y dice tener fotografías donde funcionarios de la actual administración, incluyendo el vicepresidente y el ministro de la Defensa, están firmando precisamente documentos para declarar municipios santuarios. Y él hace la reflexión que es tiempo de que todos los funcionarios seamos responsables a la hora de abordar este tema. ¿Qué piensa? Efectivamente, y por eso nosotros como gobierno hemos sido muy claros de que donde se presuma una irregularidad es labor de la Fiscalía General de la República iniciar esas investigaciones. Así como se ha hecho en Apopa, así puede ocurrir en cualquier otro municipio. De hecho, por ejemplo, hay un proceso de investigación abierto respecto a la tregua que ocurrió entre grupos criminales en el gobierno anterior y la actitud de nuestro gobierno, del gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén, ha sido de respeto a la actuación fiscal, y nuestra conducta como gobierno también ha sido respetar y cumplir cualquier resolución judicial. El ex responsable del área de los centros penales y también viceministro durante la administración del presidente Mauricio Funes, Douglas Moreno, que también acompaña en esta entrevista televisiva al alcalde Ruano, dice que todo el tema de la tregua se hizo en el despacho de, en aquel entonces, ministro Payés. ¿Qué posición, en todo caso, puede asumir el gobierno frente a estas declaraciones si hablamos de una investigación amplia que se está haciendo del tema, secretario? Exactamente la misma conducta que tenemos para las alcaldías que deben de ser investigadas por autoridad pública, la misma actitud tenemos. O sea, corresponde a la Fiscalía General de la República investigar cualquier hecho que ponga en riesgo la seguridad de nuestras instituciones, la seguridad pública, cualquier hecho que linde con la legalidad del país, que riña con la legalidad, debe de ser investigado por la Fiscalía General de la República, y por eso hemos sido totalmente coherentes en ese como en cualquier otro caso, y este gobierno tiene muy buenas credenciales en el sentido de cumplir cualquier resolución de orden judicial. ¿Los municipios libres de violencia no temen ser de alguna manera afectados con todo este proceso de investigación? Este es un debate que le comento, secretario. Tuve a bien conocerlo desde la óptica de varios alcaldes, sobre todo cuando se trata de establecer aquellos programas sociales que buscan de alguna manera minimizar la violencia en los barrios y las colonias. Y sobre todo cuando se trata de establecer mecanismos de reinserción, mecanismos de prevención. ¿No estaría de alguna manera bajo esa óptica viéndose afectada esa, llamémosle, confianza que pueden tener independientemente del color político cualquier alcalde? Precisamente por eso, de manera muy responsable, nuestro gobierno ha presentado ante el seno de la Asamblea Legislativa una iniciativa de ley para la reinserción. Nosotros consideramos que, en primer lugar, formular que la visión de seguridad de este gobierno es integral y no solo conlleva, como señalan algunos sectores, la represión, ¿no? La represión es un componente muy importante, pero además de la represión, en esto va implícito también todos los programas de prevención y algo que es muy importante, los programas de reinserción. La reinserción en este caso, en la actualidad, no tiene problema. Todos aquellos programas de reinserción que se dan desde el sistema penal, porque son programas controlados. Para cualquier otro programa de reinserción, este gobierno les ha presentado ya hace muchos meses a los diputados en la Asamblea Legislativa, bueno, de hecho desde el año anterior, una iniciativa de ley para la reinserción. Entonces, hoy está en manos de la Asamblea Legislativa el dirimir este tema, porque precisamente se necesita un instrumento legal que facilite, que norme, para evitar esas diferentes interpretaciones que pueda tener iniciativas particulares que al final puedan terminar conectando con el delito. A ver, la sospecha que usted traza en el tema de Ilopango en particular tiene que ver con aquel programa PATI donde se iba de alguna manera a utilizar esos fondos para apoyar a estos grupos y de alguna manera sacarlos del accionar delincuencial. Le hago esta reflexión porque el alcalde mismo está diciendo en este momento, en este medio, en Frente a Frente, con Moisés Urbina, dice,
tengo documento en mano que muestra que 200 pandilleros de un lado y del otro lado serían preparados en el programa PATI, dice. Un programa PATI que fue promovido por la Presidencia de la República de aquel entonces. No tiene que ver con ese programa, con ningún elemento de eso. Eso lo conocen las instituciones que ejecutan esos programas. A lo que yo me refiero es a la extraña solidaridad que surge desde Ilopango para quienes cometen delitos en la alcaldía de Apopa. Ese es el elemento fundamental que me parece que debe de investigarse, a los contactos que podrían existir y que solo la Fiscalía lo puede dirimir entre grupos criminales y las diferentes municipalidades. Ha quedado demostrado en el caso de Apopa y debiera de investigarse en el caso de Ilopango. En el caso de Soyapango decía su alcalde de que también en algún momento él fue buscado para poder establecer negociaciones electorales, pero que él rechazó en este caso. ¿Qué pasaría si en un dado caso también alcaldes de otros partidos políticos, incluyendo el partido en gobierno, se verían, llamémosle, involucrados en una situación como esta, secretario? Por eso nuestro gobierno, este gobierno tiene una posición muy firme y muy clara. Cualquier acción pública que riña con la ley debe de ser investigada por la Fiscalía General de la República. Y cualquier sentencia judicial, este gobierno la ha cumplido y estará dispuesto a cumplirla. O sea, en nuestro país se debe de consolidar la institucionalidad, fortalecer la institucionalidad, y cualquier hecho que presuma ser irregular debe de llevarse a sede fiscal. Nosotros como gobierno no exoneramos ni condenamos a nadie, no nos corresponde, no es esa nuestra función. Esa es la función de la Fiscalía General de la República como ente constitucional que investiga los delitos, y del sistema judicial, que quien establece exoneraciones o culpabilidades. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial, cerramos un poco ese capítulo. Hablemos un poco sobre este nuevo pulso de llamado que ha hecho Naciones Unidas para que el gobierno en su combate contra la delincuencia respete el tema de derechos humanos. ¿Cuál es la posición que asume el gobierno frente a este comentario? Además, ¿cuál es la posición que también tiene con relación a el tema de una posible o un posible riesgo en la que podría estar entrando el tema de la seguridad pública en nuestro país a partir de la militarización, como lo dijo en este caso el embajador de Alemania en nuestro país? Hablamos de estos y otros elementos claves que determinan el quehacer de la política de nuestro país. Vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros. Lorena Melara viste 770 Boutique. El estilo no tiene talla. Es necesario, como este país que está en una violencia total, es necesario la seguridad. Cubrir más lugares, porque solo han mandado en lugares específicos, pero no todos no solo en esos lugares hay delincuencia, hay en varios lugares. Pues fíjate que a mí me parece bien para que haya más control. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, nuevamente gracias por estar con nosotros. Saludos muy cordiales a quienes nos sintonizan en los Estados Unidos, así como también a través del www.megavision.com.sb, a través de esta señal en línea en cualquier lugar del mundo. Antes de comenzar con los otros temas que tenemos en agenda con nuestro invitado de hoy, quiero recordarles que todos los salvadoreños están disfrutando el exquisito sabor de pollo campestre. Pruébelo hoy en cualquiera de sus restaurantes. Pollo campestre, orgullosamente hecho en El Salvador. Bueno, esta semana conocimos de una postura que tiene Naciones Unidas en torno a llamar al gobierno de la República cuidar de no violentar el Estado de Derecho humano cuando se trata de impulsar medidas como las que se están llevando a cabo para combatir la delincuencia en el país. No tardó mucho tiempo para ver algunas reacciones en particular y decir, no necesitamos que nos lo digan, pues lo hacemos de manera responsable. Efectivamente, el presidente Salvador Sánchez Serén ha sido muy claro, muy firme
con los organismos de seguridad del Estado respecto a que este gobierno, desde su plan quinquenal, desarrolló una visión, una estrategia de respeto a los derechos humanos, y el hecho que tengamos una firme posición de enfrentamiento y combate a la criminalidad, eso no implica que esa postura esté cimentada en distanciarnos de los derechos humanos, no. Lejos de eso, nuestra estrategia de firme enfrentamiento está claramente identificada con una política de derechos humanos. Esto ha quedado de manifiesto, ha quedado expresado en varios elementos que podemos comprobar. En primer lugar, por ejemplo, durante el mandato del presidente Sánchez Serén, se ha fortalecido la inspectoría de la Policía Nacional Civil. De hecho, antes solo había inspectoría en la capital, hoy hay inspectoría en el occidente, en el oriente. La inspectoría es la dependencia, la institución encargada de investigar los asuntos internos dentro de la Policía Nacional Civil. Producto de eso es que estamos viendo una importante cantidad de casos de policías que están vinculados a delitos y que son procesados. Eso no se veía hace años en este país. Hoy es frecuente de que, claro, en una corporación que es tan grande como la PNC, que 2, 3 policías en un lugar, 2, 3 en otro, aparezcan vinculados a delitos. Eso tiene la novedad de poder demostrar de que hay procesos de investigación. Bueno, ahorita se investiga presuntas irregularidades que puede haber cometido una unidad de la Fuerza Armada en Aguachapán, y algunos soldados fueron detenidos mientras se investiga qué realmente ocurrió con la detención de algunas personas. Hay un proceso de investigación. Por un acto arbitrario. Así es. Al margen de lo que serían las iniciativas de... Quienes nos adversan dirán, ya ven que hay violaciones. En cambio, quienes ven la institucionalidad dicen, funciona la institucionalidad, hay procesos de investigación abiertos. No solo eso, este gobierno también ha abierto, por ejemplo, una estructura, una comisión de derechos humanos, donde está el señor Adbun, donde está el canciller, etcétera, para dar cuentas públicas respecto al estricto respeto de una política de derechos humanos, pero además hay una relación muy estrecha con el Procurador de Derechos Humanos, y el Procurador también ha sido muy duro en este tema y ha sido muy crítico en este tema, y muchas de las recomendaciones del Procurador han sido tomadas en cuenta. Por ejemplo, hoy, desde todo el proceso de formación de los agentes de policía, la Procuraduría de Derechos Humanos tiene que ver con el pensum académico de formación de policías en la Academia Nacional de Seguridad Pública. La Procuraduría de Derechos Humanos también tiene habilitado el espacio para vigilar la formación de policías, de soldados en nuestro país. Tiene abierto el espacio para acompañar, cuando así lo decida, los operativos que realiza la policía, tanto como el ejército. Entonces, por lo tanto, hay una política de vigilancia, formación y promoción de los derechos humanos en el país. Además de eso, por ejemplo, ha habido investigaciones de fondo, como el desmantelamiento de una estructura de sicariato que funcionaba en el occidente del país, donde también habían implicados algunos policías. Entonces, por lo tanto, este gobierno está dando muestras de responsabilidad en el manejo de este tema, en la promoción de los derechos humanos, en el respeto a los derechos humanos, porque en esto quiero ser muy claro. Teniendo estos antecedentes, que me explica, secretario, ¿de dónde puede venir entonces el interés de llamar a la atención y decirle cuidado con cometer violaciones a los derechos humanos? Es normal que en este caso instituciones como Naciones Unidas, siempre en un país donde hay una conflictividad derivada de la criminalidad y una acción muy firme del Estado, nos prevenga. Nosotros, en este sentido, de manera responsable, asumimos esa prevención e informamos a la sociedad que estamos trabajando activamente
por tener una política muy bien estructurada de respeto a los derechos humanos, porque corresponde también a la comunidad internacional, a organismos como Naciones Unidas, vigilarnos, observarnos y apoyarnos, y es lo que ha ocurrido. Similar situación es la actuación del embajador de Alemania en nuestro país, que advierte con el riesgo de país para militarizar la seguridad pública. En eso, zapatero a sus zapatos. Los asuntos de seguridad de nuestro país son de los salvadoreños. Y una cosa es Naciones Unidas, donde ahí compartimos como países y nos apoyamos como países porque es una institucionalidad, y otra es la actuación de cada diplomático. Yo creo que cada diplomático tiene la responsabilidad, la obligación de mantener su actuación bajo el protocolo de Viena, y en este sentido el respeto a los asuntos internos de cada país debe de estar presente en este sentido en la actuación de los funcionarios diplomáticos en cada uno de los países. Por lo tanto, no me voy a referir a las declaraciones del señor embajador de Alemania, porque suficientemente ha sido abordado por nuestra Cancillería, por su propia Cancillería. Por lo tanto, me voy a mantener al margen en el sentido de únicamente decirle esos asuntos nos corresponden a los salvadoreños. A ver, el embajador de Alemania es muy activo a la hora de emitir comentarios propios de nuestra realidad. ¿Podría incurrir en nuevas advertencias u observaciones de parte de Cancillería? Corresponderá a Cancillería valorar eso, y en este sentido decir que nosotros como gobierno tenemos una excelente relación con Alemania, con el gobierno alemán, con el pueblo alemán. Agradecemos mucho como gobierno la cooperación, el apoyo del pueblo y gobierno alemán para con nuestro país. Tenemos relaciones muy cordiales y en ese sentido estamos muy satisfechos de las relaciones con el pueblo y gobierno alemán y con su cooperación. Cualquier otro hecho que linde con las normas internacionales, que riña con las normas internacionales, únicamente le corresponde al canciller como vocero poderlo poner en la mesa y poderlo establecer, pero insisto, no solo para un funcionario diplomático, sino para cualquiera, los asuntos del Salvador son de interés del pueblo salvadoreño. A ver, como gobierno se ha tratado el comportamiento del diplomático con el gobierno de Alemania, me dice. Eso lo ha ventilado el canciller, y el canciller puede ahondar en ese tipo de situaciones. Las palabras o frases de él se dan en el contexto de el lanzamiento que ha hecho el gabinete de gobierno, particularmente de seguridad, donde presentó al grupo de reservistas del ejército que van a trabajar en conjunto con la Policía Nacional Civil. Y en este sentido, como hemos visto en el propio Canal 21, hace un momento el Canal 21 transmitía las reflexiones de la población, cómo la población se siente feliz, se siente contenta, se siente segura, porque la población le tiene mucha credibilidad, no solo a nuestras Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional Civil. La gente se siente satisfecha cuando ve el esfuerzo de nuestros hombres y mujeres de la policía, cuando ve con mucha satisfacción el sacrificio de hombres de la Fuerza Armada que están desplegados garantizando su seguridad. Este es un trabajo muy sacrificado. Estas personas se sacrifican a su familia, sacrifican horas de sueño para cumplir la responsabilidad de cuidar al pueblo salvadoreño. Entonces hemos visto en los reportajes la satisfacción de la población, el beneplácito de la gente en que nuestra Fuerza Armada le provea seguridad, acompañamiento, garantía, y es notorio cómo la criminalidad en el país viene disminuyendo. Tenemos un éxito notorio con las medidas extraordinarias. Este despliegue del ejército, por ejemplo, en este caso de la reserva del ejército, es un paso adicional en la aplicación de medidas extraordinarias, y esto es un éxito no solo para el FMLN como partido de gobierno, sino también para el gobierno en su conjunto, y debo de reconocer en esto la labor de todos los partidos políticos, incluido Arena. En este sentido, nosotros agradecemos a Arena, al PCN, al PDC,
a Ghana, el acompañamiento que han tenido en la formulación de estas políticas públicas, porque el éxito que estamos teniendo no es de un partido. El tema de la seguridad se está convirtiendo ya en un tema de interés nacional. Por ejemplo, el que todos los partidos de manera unánime voten en la Asamblea Legislativa los 152 millones para acompañar este proceso en este caso, por ejemplo, que implica el despliegue de la Fuerza Armada, bueno, si el embajador de Alemania ve mal el despliegue del ejército, pues él podrá explicar las razones de por qué ve mal el despliegue de la Fuerza Armada. En este caso, pues nosotros vemos que la población lo ve bien, nosotros lo vemos bien, los salvadoreños lo vemos bien, pero si el embajador lo ve mal, pues él explicará qué razones tendrá para verlo mal. A nosotros nos agrada, al pueblo salvadoreño le gusta, se siente más seguro con que despleguemos a la Fuerza Armada, y esto es un tema de consenso entre todas las fuerzas políticas. Si no fuera así, no se hubieran dado los votos, porque poder desplegar estos primeros 400 hombres solo ha sido posible por el financiamiento que todos los partidos políticos desde la Asamblea Legislativa le han dado a este esfuerzo, y en esto insisto, nosotros con todos los partidos, con Arena, con PCN, PDC, con Ghana, tenemos un fuerte entendimiento en este sentido como país. Con acciones como estas de lanzar más militares a tareas de seguridad pública, ¿el gobierno no teme con estar, en este caso, militarizando entonces la seguridad pública? De ninguna manera, de ninguna manera. Recordemos que la rectoría del tema de la seguridad siempre lo lleva la Policía Nacional Civil, el Ejército por Constitución, por acuerdo legislativo, lo que hace es acompañar las labores de seguridad pública, y vemos la satisfacción que tiene para la población el que eso ocurra. La gente se siente segura, la gente se siente contenta, satisfecha del sacrificio que están haciendo hombres y mujeres de la PNC, nuestros hombres de la Fuerza Armada, el sacrificio que hacen. Eso es muy importante, y eso es lo que nos corresponde como gobierno, responder a los requerimientos de seguridad del país. Además, hemos demostrado que hay una estricta vigilancia de derechos humanos en este sentido. Hemos demostrado cómo ha disminuido la criminalidad en el país. Este despliegue de Fuerza Armada nos va a permitir vigilar más y mejor los centros penitenciarios, cuidar la infraestructura, los espacios públicos, y si alguien ve mal que cuidemos a la población, que cuidemos los espacios públicos, que demos garantías de seguridad, pues que lo explique. Este es el primer grupo. ¿Se van a lanzar más? ¿Se van a preparar más grupos, digamos, de reservistas de la Fuerza Armada? Efectivamente, este es un primer contingente. La meta es, en este primer tramo, 1000 efectivos de la Reserva Nacional. Se han desplegado 400. Ya la Fuerza Armada, el ministro de la Defensa, está trabajando en el resto del contingente para completar los 1000 efectivos de la Fuerza Armada. En este sentido, pues, esta es una medida importantísima para garantizar el control de los territorios, para asegurar un estricto control de los centros penitenciarios. Ahora, ¿ellos van a tener tareas muy en particular de la calle o los centros penitenciarios? Tienen varias funciones, principalmente la vigilancia de infraestructura y los territorios, precisamente. O sea, hoy la prioridad de la población demanda de que de la misma manera como se han controlado los centros penitenciarios, nosotros enfrentamos una víbora que tiene varias cabezas. Una de esas cabezas estaba dentro de los centros penitenciarios. Al controlar los centros penitenciarios se cercenó una de las cabezas que estaba orientando crímenes, ordenando asesinatos, ordenando delitos. Hoy nos falta controlar en mayor medida otra de las cabezas de esta víbora, que esa es la que se expresa en los territorios, en las comunidades. Y para eso esta labor de la Fuerza Armada será fundamental para acompañar y fortalecer el rol de la Policía Nacional Civil. En esto también recordemos que se ha creado un agrupamiento estratégico conjunto entre policía y ejército, otros 1000 hombres de tropas especiales de la policía y el ejército que están agrupados
hay 600 hombres del ejército, 400 del grupo de reacción policial y de áreas especializadas de la PNC, que son los grupos de intervención territorial, que son los que han estado en la persecución de los 100 más buscados de los criminales. Entonces, esa es otra acción. Dos cosas bien importantes. El tema del control de estas órdenes de las cárceles, la Fiscalía decía que todavía hay señales en las cárceles y que todavía de ahí están saliendo cierta comunicación. El otro es cuál es el estado actual del tema de las medidas contra la delincuencia, medidas extraordinarias, sobre todo cuando hay una preocupación expresada y que tiene que ver con el financiamiento. Hablamos de este tema cuando regresamos. Vamos a, desde luego, invitarle también a usted a que participe, @diálogo21, @Neto López Radio. Son nuestras cuentas en Twitter para que usted nos escriba y pueda formular sus comentarios y preguntas. Bastante bueno, lo único que hay ciertos lugares que a veces son descuidados, ¿verdad? No todo el tiempo, solo se presentan en algunos momentos y luego pues se van. Ese es para que tengamos más seguridad nosotros. Totalmente de acuerdo en eso. Sí, es necesario. Creo que sí es conveniente y necesario para la, ¿cómo se llama? Para la seguridad de todos los que andamos en la calle, ¿verdad? Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Continúan saliendo llamadas telefónicas según la Fiscalía General de la República de algunos centros penales. ¿Cuál es la valoración que han hecho ustedes frente a este tema de acuerdo y de ley para que las señales sean cortadas por parte de las empresas telefónicas, Eugenio? Bueno, el tema ha avanzado y ha avanzado bien. Precisamente eso ha implicado la reducción de la criminalidad. Por ejemplo, nosotros venimos de periodos en que había un elevado nivel de crímenes en el país. Hoy eso, sin embargo, se ha reducido notablemente. Por ejemplo, nosotros venimos de periodos, en el mes de enero, por ejemplo, el índice de crímenes que ocurría en este país rondaba los 24 crímenes diarios en el mes de enero. Actualmente, por ejemplo, en el mes anterior, por ejemplo, todavía rondábamos alrededor de los 10 crímenes diarios. Hoy hemos disminuido, por ejemplo, actualmente en este mes de junio, por ejemplo, para darte el índice de junio, hemos disminuido aproximadamente al 10.2%. Eso lo llevamos diariamente. Por ejemplo, el 1 de junio hubo 14, el 2 de junio 8, el 3 de junio 6, el 4 de junio 9, el 5 de junio 11, el 6 de junio 8, el 7 de junio 10, el 8 de junio 6. Ayer hubo 6, por ejemplo, ayer hubo 6 crímenes en el país. Bueno, hemos logrado reducir de 24% que teníamos en promedio en enero a 10.2%, que es como llevamos hasta el día de ayer en la incidencia de crímenes para el mes de junio, para la primera mitad del mes de junio. Entonces yo creo que eso muestra que las medidas están dando resultado. El hecho de que todavía haya un promedio de 10 crímenes señala que obviamente el problema no está desmontado. No, esto es un proceso, y es un proceso que no es corto, es un proceso que hemos sido muy francos, muy claros. Este es un tema de larga data que viene de hace ratos y va a tardar un buen rato controlarlo. Sin embargo, ¿se ha hecho auditoría o una fiscalización sobre este tipo de señales cortadas o sanciones para quienes no estén cumpliendo con ello? Hay un trabajo conjunto. Yo debo de decir que hoy, así como fui crítico, abiertamente crítico con las empresas telefónicas en su momento, hoy debo de reconocer que las empresas telefónicas están en general poniendo su mejor esfuerzo. Hay un trabajo conjunto entre las empresas telefónicas y el Ministerio de Seguridad por ir monitoreando y aplicando las medidas concretas que afecten lo menos posible a la población respecto al uso de la telefonía y que den la garantía
de controlar la emisión de señales desde los centros penitenciarios. Ahorita tengo el reporte, ya en un par de horas se va a tener la noticia completa. Ahorita se está aplicando un procedimiento muy importante en un par de centros penitenciarios, involucra 3 centros penitenciarios. No puedo dar datos porque está en marcha el operativo, pero a lo sumo en una hora ya tendrán la información, que es parte de las medidas extraordinarias. Ahorita está en marcha un fuerte dispositivo en torno a 3 centros penitenciarios, que afectan a 3 centros penitenciarios y que está dentro de la gran estrategia de medidas extraordinarias, precisamente para seguir garantizando y apuntalando, ya que algunos de estos centros penitenciarios, por sus características, pues han mostrado que no es fácil controlarlos. Entonces hoy se han adoptado este día, esta mañana y en estos momentos medidas que van a garantizar ese esfuerzo en el que estamos empeñados. Es decir, en este momento se está llevando a cabo 3 operativos que comprometen a 3 centros penitenciarios. Centros penales. Cojutepeque, ¿qué impacto tiene sacarlo de clausurar esta penitenciaría? Ese es un centro penal de que ha sido evidente. Primero hay que evaluar. Nuestro país tiene 20 centros penitenciarios. De esos 20, solo 3 fueron diseñados con los requisitos, las normas de un centro penitenciario, que es Izalco, Zacatecoluca y Apanteos. Los otros 17 centros penitenciarios son viejos cuarteles, vieja, antigua infraestructura, adecuada para convertirlo atropelladamente en centros penitenciarios. Algunos, como el de Cojutepeque, de los casos más notorios, donde desde cualquier flanco, como eso es altamente transitado y queda en el corazón comercial de Cojutepeque, facilita el que ilícitos puedan ser lanzados con facilidad desde la calle. Entonces, por lo tanto, ya se están adoptando las medidas y pronto se conocerá qué es lo que se va a hacer en ese caso. El financiamiento de las medidas es un punto bien importante que lo quiero colocar en el contexto de una conversación y un análisis que el día de ayer tuve a bien desarrollar en este mismo programa, secretario, particularmente con economistas responsables del área socioeconómica de FUSADES, que sostienen que a más tardar en los próximos meses, reiterando lo que ya habían dicho, el gobierno no va a tener dinero para poder de alguna manera cumplir con sus obligaciones. Me trae a bien relacionar esto con el tema del financiamiento, a pesar de que hay obviamente ya un préstamo de 152 millones, de la cuales cierto dinero va precisamente destinado para estas medidas. En el tema de seguridad, la población debe de tener la certeza que el presidente Salvador Sánchez Serén ha sido muy claro a comprometer todo su esfuerzo para asegurar, garantizar que el financiamiento de las políticas de seguridad siempre esté a disponibilidad, y el presidente ha dado la certeza también de poder sacrificar cualquier área de gobierno en función de garantizar, de asegurar el financiamiento de las políticas de seguridad. En ese sentido, por ejemplo, se hicieron las previsiones. Por ejemplo, los 152 millones para las medidas extraordinarias están en proceso, no han llegado. Eso tarda 90 días en poder colocar los bonos, hacer llegar el dinero. Sin embargo, el plan de seguridad no se ha detenido. ¿Por qué? Porque el presidente fue previsor con el tema de la contribución a la telefonía. La contribución a la telefonía es la que nos viene dando el capital semilla para ir arrancando todas las medidas extraordinarias, y luego se sumará el empuje que nos va a dar los 152 millones. Por lo tanto, en materia de seguridad, más allá de las dificultades que podamos tener como gobierno en las finanzas públicas, la seguridad siempre estará garantizada, porque el presidente ha tomado todas las previsiones para garantizar que hay que sacrificar cualquier otra cosa menos la seguridad del pueblo salvadoreño. Entonces, por lo tanto, la contribución a la telefonía es un resorte, es un fuerte mecanismo. Ya la aprobación unánime de la Asamblea Legislativa de los 152 millones es otro mecanismo, y por supuesto hay otros mecanismos. Esta semana, por ejemplo, se oía que en el tema de los bonos había problemas para colocarlos. No,
No hay ningún problema de los 152 millones. Además, sobre eso, el ministro llegó esta semana a la Asamblea también para solicitar el apoyo de 100 millones más, que son los que están en la ruta de ampliar la infraestructura. Esto es una inversión de más plazo para consolidar a futuro el rol de la PNC. Esos 100 millones van para el laboratorio científico del delito, para la investigación. ¿Va a ceder el gobierno crear un ente paralelo de fiscalización como lo hizo? Siempre este gobierno ha estado abierto a la fiscalización de la Corte de Cuentas, de probidad, de todas las instancias del Estado. Incluso el presidente de la República ha tenido a bien orientar al equipo nacional de seguridad, que es presidido por el vicepresidente Óscar Ortiz, y es la estructura que está teniendo éxito con los órganos de seguridad pública en estas políticas, de informar periódicamente a la Asamblea Legislativa, a la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa, no solo de las acciones, no solo de la previsión de planes, sino también de todos los gastos que hacemos en materia de seguridad. O sea, los gastos de seguridad están dotados de una transparencia extraordinaria por una precisa orientación del presidente de la República, y hay que señalar en este sentido también un muy buen desempeño de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa, donde pues la oposición, hay también la oposición expresada en Arena, en Gana, en el PDC, en el PCN, han trabajado activamente con los diputados del FMLN y con el equipo nacional de seguridad, y eso también ha asegurado la unanimidad del Pleno Legislativo para hacer de la seguridad un tema de interés y entendimiento nacional. A ver, Fusades, ¿hay dinero todavía para poder cumplir con las obligaciones del Estado? Voy a hacer una pausa y regresamos con ese tema. Diálogo con Ernesto López. La siguiente sección es por cortesía de la Universidad Francisco Gavidia. Tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente. Tenemos poco tiempo para poder de alguna manera aprovechar al máximo con los temas que nos quedan, pero hablábamos precisamente sobre un fuerte operativo que se estaba llevando a cabo en unos centros penales. ¿Ya tenemos la información confirmada, secretario? Sí, precisamente en lo que estábamos en los anuncios ya tenemos la confirmación de que en estos momentos hay un fuerte dispositivo policial y de ejército en Cojutepeque, porque este día quedará ya totalmente desalojado el penal de Cojutepeque, que ha sido una demanda de los cojutepecanos. El pueblo de Cojutepeque, su alcaldesa Guadalupe Serrano, demandó de que ese penal pues no reunía las condiciones. Se evaluaron las condiciones y precisamente en este momento se está cumpliendo con esa operación de evacuar totalmente y que no quede absolutamente ninguno de los 1.280 privados de libertad que ha habido en este centro penitenciario. Todavía no podemos señalar, se mantiene en reserva la información de hacia dónde están siendo trasladados, pero en este momento un fuerte dispositivo policial está en la operación de traslado y desalojo total del reclusorio de Cojutepeque. Recordemos que contiguo al centro penal está la municipalidad, la alcaldía de Cojutepeque, y por eso yo señalaba en este caso del buen trabajo y el reconocimiento que tenemos por la alcaldesa de Cojutepeque, que es gobernada por el partido Arena, que ella y su consejo plural han trabajado activamente en el tema de seguridad, y en todo el debate del tema de seguridad nosotros contra el partido Arena no tenemos ningún señalamiento en este sentido. Hay personas que pueden hacer cosas ilícitas, cosas ilegales dentro de ese partido, pero bien, eso lo dirime la Fiscalía, pero el partido se ha deslindado de esos hechos criminales y por lo tanto con ellos, más bien con sus diputados, con el resto de sus alcaldes, tenemos un trabajo conjunto que es muy efectivo. Es decir, este día prácticamente se clausura el penal de Cojutepeque. El penal de Cojutepeque, que es una información nueva, novedosa. En desarrollo. Y en desarrollo, ¿no? Hacía la reflexión sobre el tema de
la reiterada opinión que tiene Fusares que el gobierno no va a tener a partir del próximo meses dinero para solventar sus gastos a los proveedores. ¿Es cierto esto? Eso lo podrá informar el ministro de Hacienda de cuál es el grado de dificultad que pueda existir. Nosotros como gobierno siempre hemos sido claros de que hay dificultades fiscales, siempre las ha habido, y por supuesto esas dificultades tienen que ver con que, por ejemplo, en un país como este, hay un estudio muy sólido de la UCA que sustenta, que respalda lo que ya había denunciado el ministro de Hacienda de que hay una evasión fiscal, una elusión fiscal. Esto significa de personas que se roban los impuestos, que no pagan los impuestos, que rondan los 1.500 millones de dólares. Entonces, eso pues es significativo, eso sería prácticamente el 35% del presupuesto nacional. Entonces, por lo tanto, es por eso que este tema, el tema de una reforma tributaria, es un tema que debe de ser motivo de diálogo nacional. Este tema está situado en la agenda de discusión entre nuestro gobierno y la empresa privada, y en esto debemos de reconocer el buen papel que el señor Luis Cardenal está haciendo hoy que asumió la presidencia de la gremial empresarial. Eso ha iniciado un proceso de diálogo en el que ya hay varias reuniones realizadas, y por lo tanto sabemos, organismos internacionales han reconocido que es grave el problema de la evasión y la elusión fiscal en nuestro país. De la misma manera, por ejemplo, la UCA ha hecho un estudio muy serio, muy profundo sobre este tema, y nuestro Ministerio de Hacienda también ya venía poniendo el dedo en el renglón, señalando que es importante que cada uno cumplamos con nuestras responsabilidades pagando los impuestos, porque obviamente el país necesita recursos. Entonces, ¿en qué grado eso pueda marcar una dificultad? Será el ministro de Hacienda el que tendrá la información precisa en ese sentido, pero insisto, la evasión y la elusión fiscal ya está afectando de manera seria las finanzas públicas en un país donde solo el 15.5% de los ingresos generales se transforman en impuestos. O sea, en un momento en que, por ejemplo, otros países de América Latina al menos han alcanzado el 18% de tributación. Ahora, ¿qué piensa de alguna manera hacer el gobierno frente a el tema de la crítica de que mientras estos problemas existan es precisamente porque no está funcionando el plan de austeridad? Hablábamos hace unos minutos sobre el tema del despilfarro o supuesto dinero que obviamente se gasta o se malgasta en licores y etcétera, y otros aspectos que tienen que ver precisamente con esas medidas de austeridad que puede tener el gobierno. Decía, mientras continúe el despilfarro y la poca austeridad, los problemas de pago en el gobierno van a continuar. En primer lugar, por ejemplo, el grave problema, porque es un grave hecho, que no solo tiene que ver con el monto, sino con qué ocurrió en CEPA. Bueno, qué bueno que hayan sido devueltos los $5,000, eso es importante, pero también quiero señalar que este gobierno solo en el año anterior pudimos demostrar un ahorro de un poco más de $50 millones como parte de las políticas de austeridad. Este año será igual. El ministro de Hacienda ha desplegado un intenso programa de ahorro nacional, de austeridad, que implicará muchos millones, y por eso señalo que qué bueno que hayan sido devueltos los $5,000 en el caso de CEPA, porque eso es una buena señal, y eso también permite, y como lo hemos dicho públicamente, que la ciudadanía, los medios de comunicación deben de estar alertas, y nosotros como gobierno somos receptivos en cualquier denuncia para poder investigar cualquier irregularidad, porque este gobierno tiene una firme política de austeridad que ha quedado demostrada en el ahorro nacional, en la ejecución del presupuesto del año pasado, con un ahorro superior a los $50 millones. ¿Cómo examina el tema particular de CEPA el gobierno? ¿Va a sentar algún precedente
en lo particular? Ya se están asumiendo las medidas en ese sentido. Por ejemplo, las auditorías permanentes, los controles, el criterio de facturación que haya sobre todas las acciones en las instituciones, se han adoptado medidas. Por ejemplo, hay una auditoría que está ofrecida para los próximos 10 días y que será hecha pública también, de probidad, en este caso el área de probidad gubernamental está efectuando una auditoría en CEPA que va a ser conocida. O sea, hay medidas correctivas, hay medidas activas que darán la certeza a la población de que la política de austeridad de gobierno seguirá en marcha, se va a profundizar y que estamos abiertos a todo señalamiento público. Esto es una medida para los medios de comunicación, para la sociedad, para poder ser vigilantes de que los dineros públicos se utilicen bien. Y por eso insisto, tenemos las credenciales del año pasado. Este gobierno, solo el año pasado, pudimos demostrar sobre el presupuesto nacional un ahorro de más de 50 millones de dólares. ¿De dónde salió ese dinero que se reintegra en CEP? Ellos tendrán que informarlo. A ver, ¿cómo piensa lidiar el gobierno? Voy a aprovechar un poco el paseo por otros temas. ¿Cómo piensa lidiar el gobierno con la declaratoria de inconstitucionalidad emitida por la Sala de lo Constitucional respecto a el tema de las Bartolinas y los hacinamientos? Bueno, no es novedoso el tema, porque ya de hecho nuestro gobierno, antes de que la Sala de lo Constitucional emitiera su sentencia, ya nuestro gobierno había asumido una estrategia que es conocida por la población. Por ejemplo, en este momento estamos ampliando a granjas penales, estamos construyendo nuevos centros penitenciarios como la ampliación de Izalco, por ejemplo. Estamos construyendo, se ha ampliado Quesaltepeque, por ejemplo. Estamos construyendo 3 reclusorios temporales que estarán listos este mismo año para alojar a más de 10,000 privados de libertad. Estamos en la política de desalojar las 70 Bartolinas de la PNC, que ha sido un lugar de hacinamiento. Entonces, mucho antes de la sentencia de la Sala de lo Constitucional, este gobierno ya tenía acciones en marcha en ese sentido, porque sí ha sido nuestro tema de interés, no solo como parte de una política de derechos humanos, sino de una buena administración penitenciaria, ampliar las capacidades. En eso, por ejemplo, también estamos aliviando espacio penitenciario. Por ejemplo, llevamos desde el año pasado una iniciativa que ya aprobó la Asamblea Legislativa recientemente para que muchos de los privados de libertad que sobrepasan una edad, por ejemplo, ya son adultos mayores, no representan una peligrosidad, pero además también padecen enfermedades terminales. Hablamos de una cantidad de casos que podría rondar los 2,000 casos, pues equipos de vigilancia penitenciaria puedan evaluar esos casos para aliviar el sistema penal. Hablamos de otro, como ya en los próximos meses, ojalá a principios del próximo año, ya puedan funcionar los brazaletes electrónicos que permitirá que personas que no representan un riesgo para la sociedad, que han cometido cierto tipo de delitos donde van los accidentes de tránsito, etcétera, con medidas sustitutivas pueda tenérseles bajo control con brazaletes electrónicos y no necesariamente en un centro penitenciario. Esos son otros miles de casos, más la ampliación de los centros penitenciarios. Estábamos en ruta, por lo tanto, y tenemos medidas que garantizan que estamos ampliando y fortaleciendo el sistema penal del país. Y en esto también señalar que también tenemos amplios programas de prevención que apuntan también a prevenir, a reducir el delito en el futuro. Bueno, el tiempo se nos fue. Creo que ha sido bien importante repasar varios temas de país y sobre todo también conocer la postura que tiene el gobierno particularmente con ello. Gracias, Eugenio, por habernos permitido tener esta versión de los hechos que obviamente acontecen en nuestro medio. Muchas gracias, Ernesto, y muchas gracias al pueblo salvadoreño y al Canal 21 por esta oportunidad. Bien, les agradezco a ustedes que nos hayan acompañado. Los invito a que obviamente no se pierdan el reprise
de este programa, 8 de la noche por nuestro canal hermano, Canal 19. Gracias. Mañana los invito para que no se pierdan el análisis político de la semana con nuestro acostumbrado panel del día viernes. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. 770 Boutique. El estilo no tiene talla. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.